Muchas gracias a todos, qué bueno que nos acompañan en esta mañana, que siguen con nosotros. Pues es un gusto poder estar con ustedes esta mañana, poder compartirles este mensaje, que es el mensaje esencial, el mensaje que Dios nos ha dado, por lo que vino Jesús a esta tierra y por lo que quienes somos seguidores de Jesús, lo seguimos, lo recibimos en nuestro corazón y hacemos todo lo que hacemos por Él. Hacemos estas transmisiones, hacemos iglesia, compartimos del Evangelio, compartimos de sus enseñanzas, y es precisamente por esto que celebramos hoy, domingo. Es no solamente un domingo de vacaciones, un domingo de Pascua, sino es un domingo en el que celebramos la resurrección de Jesús, el momento en el que Jesús venció a la muerte, demostró que Él era el Hijo de Dios, demostró que tenía todo el poder, no solo en la tierra, sino también en el cielo, para poder perdonar pecados, para podernos traer libertad y darnos vida y vida eterna. Hoy es un día especial para todos los cristianos, los que seguimos a Jesús, y se puede tomar este evento de la resurrección, de la crucifixión de Jesús, del tiempo que estuvo Él en la tumba, desde muchos puntos de vista. Se pueden analizar muchas cosas a lo largo de la Biblia sobre este tema. Al final de cuentas, como les decía, este es el tema principal. De nada importa las enseñanzas, de nada importa los pasajes, los milagros que Dios hizo y que se ven a lo largo de la Biblia, de las enseñanzas, de la sabiduría que nos trae, si no hubiera ocurrido este evento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de este momento en específico, de este acontecimiento tan especial que es la resurrección de Jesús. En un principio había pensado poder compartir esta mañana justamente de eso, de cómo la Biblia entera habla de Jesús, cómo podemos ver en el Antiguo Testamento lo que conocemos nosotros como sombras o figuras de lo que vendría a ser este tiempo de la resurrección, el tiempo en el que Jesús vino a la tierra, Dios se hizo carne en Jesús, predicó estas nuevas enseñanzas, esta nueva forma en que nos podemos acercar a Él, y cómo Dios mismo se acercó a nosotros para traernos libertad. Recordemos que la analogía, la figura más importante de este tiempo es lo que celebran el pueblo judío, que es el Pasaj, que es cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, que era donde el pueblo judío estaba cautivo y estaba pidiendo su libertad al faraón, al líder del pueblo egipcio, y el faraón no quería otorgarles esa libertad para poder ir a adorar a Dios. Entonces un ángel de la muerte enviado por Dios pasó por ese pueblo, y Dios trajo salvación a quienes en su puerta tuvieran esa marca, ese sello de la sangre de un cordero sacrificado. En esas casas el ángel de la muerte no pasaba y no traía muerte al primogénito de esa casa. Es así como podemos ver otra vez como figura, como sombra de lo que vendría después, de cómo Jesús iba a ser sacrificado, iba a traernos vida a todos nosotros. Esto tiene grandes pasajes, grandes textos que podemos ir analizando uno por uno, pero no quise detenerme completamente en esto, porque creo que hay algo más importante, y es precisamente el poder ver al sacrificio de Jesús como nos los marca la Biblia. Otro punto en el cual también
me llamaba la atención poderles compartir era acerca de cómo el pueblo judío celebra hoy, o cómo Dios mandó a celebrar en estos tiempos la Pascua, el llamado Pasaj. Después de que que Dios libra al pueblo judío de la esclavitud del pueblo egipcio, el mismo Dios manda a decir cómo debían de festejar o de celebrar, de conmemorar este tiempo tan especial para ellos. ¿Sí? Esa libertad que les dieron del pueblo que los oprimía, del pueblo egipcio, fue un punto muy importante que marcó la historia del pueblo judío. Es por esto que Dios les manda a decir cómo es que deberían de celebrarlo, y lo iban a celebrar desde ese momento y de generación en generación. Y algo muy importante de cómo celebraban la Pascua, y que incluso el mismo Jesús la celebró antes de su crucifixión, y lo podemos ver en los evangelios, es los elementos que ponen en la mesa para celebrar este tiempo. Nos habla la Biblia acerca de 4 copas que se deben de tomar, cada una con un significado especial, que se debe de tomar este pan sin levadura, que se debe de cenar este cordero, cada uno con un significado especial. Estas 4 copas, una significa la bendición, otra, la segunda copa, el juicio o el dolor, recordando el tiempo que pasaron en Egipto, la tercera copa, la de la redención, y la cuarta es la celebración o la alabanza en agradecimiento por lo que se hizo. Da para mucho este tema, se puede hacer una serie, una prédica completa de esto, que quizá más adelante en otra ocasión podamos verla, pero tampoco era algo en lo que me quería yo enfocar en específico. Como les decía, hay una palabra o un personaje que aparece a lo largo de la Biblia, que es Jesús. Y podríamos revisar también esto. Como el mismo Jesús señaló que él era la señal que había dado el profeta Jonás. Ese tiempo en el que Jonás, recuerdan que lo traga un gran pez y está en el vientre de este pez durante 3 días y 3 noches. Y el mismo Jesús dice que él iba a dar la única señal que iban a recibir de él iba a ser esta, la de Jonás. Entonces, el mismo Jesús nos está poniendo la pauta para ver su persona, su esencia, a lo largo de toda la Biblia. Podemos ver a Jesús en la historia o en el libro de Ruth, a través del personaje de Boz. Podemos ver a Jesús también en el libro de Esther, cómo cuida del pueblo judío. Podemos ver a Jesús también a través del libro de Oseas, en Crónicas, en fin, en cada uno de los libros de la Biblia, de las historias que cuenta la Biblia, podemos ver la sombra, la figura, la analogía de Jesús ahí en estas historias. Y podríamos detenernos otra vez en revisar cada una de estas historias, ver dónde está Jesús, qué es lo que significa para nosotros, pero de igual forma lo podemos ver o lo veremos en otro momento. En lo que hoy me quiero concentrar es en el sacrificio mismo de Jesús, en lo que nos cuentan los evangelios, el libro de Mateo, el libro de Marcos, de Lucas, de Juan. Los 4 evangelios nos cuentan cómo sucedió este acontecimiento tan importante para nosotros, que es el de la crucifixión, el tiempo que pasó Jesús en esa tumba, y lo que celebramos el día de hoy, que es la resurrección de Jesús. Cómo los discípulos pudieron ver a Jesús resucitado, lo pudieron ver de manera firme, digamos, como una persona, pudieron hablar con él, pudieron convivir con él, y esto es lo que nos lleva a todos nosotros a creer en Jesús.
Dice el apóstol Pablo en un versículo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32, nos habla en esto que conocemos todos, que se enfoca en la resurrección y dice, si la resurrección no es cierta, si la resurrección no sucedió, entonces vano es todo lo demás que hacemos. Entonces, de nada vale todas las demás cosas que hemos hecho. De nada vale reunirnos los domingos, de nada vale compartir el Evangelio, de nada vale compartir la sabiduría de Jesús, si la resurrección no sucedió. El apóstol Pablo dice, si no sucedió, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ahora en estos días que son vacaciones, nosotros igual buscamos ir a algún bosque, algún lugar lejano de la gente para seguirnos cuidando de la pandemia que estamos viviendo, de la enfermedad que está hoy en día. Pero pues tratamos, sí, de relajarnos, de buscar alguna otra actividad. Ya llevamos más de un año aquí encerrados, entonces buscábamos ir a hacer alguna actividad diferente y pasamos o recorrimos dos lugares donde había una gran concentración de gente, donde estaban pues todos justo eso, comiendo y bebiendo, estaban disfrutando de sus vacaciones, en especial el día de ayer, que lo conocemos como o comúnmente se conoce como el Sábado de Gloria, ¿no? Donde se solía, o parte de la tradición que tenemos aquí en México, pues es mojar a las personas, ir a nadar, etcétera. Fuimos a un lugar donde había un río y pues toda la gente estaba ahí disfrutando, mojándose, y pensaba justamente en esto, a pesar de que nosotros como país estamos catalogados como un país de creyentes, como un país donde un alto porcentaje de la población cree en Jesús, ya sea a través de la Iglesia Católica o de la religión cristiana, pero creen o creemos en Jesús, un gran porcentaje. Sin embargo, a ninguno de ellos que vi disfrutando del sábado estaba viendo que realmente estaba interesado en reflexionar, en ver lo que Dios estaba haciendo, en por qué había sido crucificado. Hoy mismo, domingo, yo creo que hay muy pocas personas que están reflexionando en esto, y es a lo que te invito en esta mañana. Lo más importante en lo que se basa nuestra fe es en lo que sucedió un día como hoy, un domingo como hoy, que es la resurrección de Cristo Jesús. Así que en esta mañana, en este día, te pido que nos tomemos un tiempo para poder reflexionar en esto, para poder pensar en lo que vale la vida de Jesús, lo que vale el sacrificio que hizo por nosotros. Muchos de nosotros, y ahí sí, creyentes o no creyentes, celebramos la Navidad y nos invade un espíritu, ¿no?, de bondad, de dar a los demás. Nos invade ese que se conoce como el espíritu navideño, ¿no?, que es estar de buenas, que es abrazar a las demás personas, ser amable con todos. ¿Y por qué celebramos esto? Porque recordamos el nacimiento de Jesús. Y para nosotros, o para la gente, es un evento muy importante el nacimiento de Jesús. Pero para quienes seguimos o nos decimos seguidores de Cristo, lo más importante debe ser este día, esta semana, donde debemos nosotros de demostrar con mayor ahínco esa bondad, esa humildad, ese amor hacia los demás, donde debemos de compartir más acerca de Dios, de Jesús, debe ser en esta semana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es importantísimo el día en que nació Jesús, porque es el momento en el que Dios quiso que su divinidad, que Dios mismo inundara la tierra, que conociéramos de Él, donde Dios se acercó a nosotros a pesar de su poder, a pesar de lo grande que es,
a pesar de su divinidad, de su santidad, se hizo hombre y bajó a la tierra, estuvo con nosotros, conviviendo con nosotros. Eso es muy importante. Pero de nada hubiera servido eso, nada hubiera transformado nuestra vida, nada hubiera cambiado el rumbo de la humanidad, el rumbo de la historia, si Cristo no hubiera pasado por esto. Celebramos que Jesús vino a la tierra y que nació, pero eso no es todo el mensaje que quiso dejarnos. Aun cuando Jesús hubiera nacido, pudo haber fallado, y ese nacimiento, esa vida que tuvo aquí en la tierra, pudo no haber servido absolutamente de nada y nosotros seguiríamos en el mismo camino. La valía de la vida de Jesús se resume en este tiempo y en este domingo, o en un domingo como hoy. Se resume en su obediencia para ir a esa cruz, a sacrificarse por ti, por mí, por todos nosotros. Y se resume en esa evidencia que tenemos de que Jesús venció a la muerte. Y esa es la promesa y eso es en lo que creemos todos los que seguimos a Jesús. En que así como venció a la muerte, así vendrá por nosotros, así traerá juicio también sobre esta tierra. Y así su iglesia irá a disfrutar con él las cenas o la cena del Cordero como la conocemos, que es ese tiempo en el que vamos a estar con él y nos va a dar esa vida eterna. Hace un año empezábamos con esto de la pandemia, empezaban las primeras semanas de encierro, empezábamos nosotros también con las primeras transmisiones en vivo que hacíamos predicaba hace un año o compartía el mensaje de las últimas palabras de Jesús y vamos a recordarlas en este momento. Son 7 las últimas frases que dijo Jesús en la cruz, cada una de ellas importantes. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase es: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera es: mujer, ahí tienes a tu hijo. La cuarta es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta es: tengo sed. Y cada una de estas frases son relevantes. Otra vez podríamos dar un mensaje, que ya hice un mensaje con cada una de estas palabras, les decía hace un año. Pero hay una palabra que debemos celebrar el día de hoy que me gustaría reflexionar sobre ella, que es tetelestai. Sí, a lo mejor te suena raro, no la habías oído. Esta palabra es en griego y es cumplido está, o hecho es, o consumado es, como lo conocemos, que es la sexta palabra que Dios dijo, y la dijo poco antes de morir, de entregar su cuerpo. Las últimas frases que dijo es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esta palabra, tetelestai, en griego, o consumado es en español, es la declaración de Jesús de que había cumplido su propósito en la tierra. Es la declaración de Jesús de que había tenido éxito en su ministerio. Es la declaración de Jesús de que nos había dado esa libertad y que iba a vencer al pecado y que iba a vencer a la muerte. De que había hecho todo lo que tenía que hacer para poder cumplir con su propósito y cambiar el rumbo de la historia para siempre. Jesús mismo tuvo esta prueba tan importante para podernos traer libertad a todos nosotros. En Lucas, en el capítulo 22, del 39 al 46, podemos ver tiempo antes de la crucifixión, tiempo antes de que dijera estas palabras que acabamos de enumerar. Y Jesús estaba en el monte de Getsemaní, orando y pidiéndole a Dios por el tiempo tan difícil que iba a pasar. E hizo esta importante oración que muchos conocemos, que repetimos mucho, que repetimos en este tiempo también. Y es esta oración donde le pide a Dios que si es posible que pase de él esta copa,
pero que no se hiciera lo que Jesús quería, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios implicaba los azotes, implicaba los insultos, implicaba el juicio que iba a sufrir posteriormente. La voluntad de Dios implicaba la crucifixión, ese sufrimiento, implicaba morir por nosotros, pero implicaba también estar en la tumba por 3 días, por 3 noches, en esa oscuridad, en esa soledad, y al tercer día resucitar. Implicaba vencer a la muerte y traernos vida y libertad a cada uno de nosotros. Durante este tiempo, el tiempo en el que Jesús empezó a orar en el monte de Getsemaní, hasta el tiempo de su crucifixión, podemos ver resumido el ministerio de Jesús, que es traer perdón, traer misericordia y traer amor a todos nosotros. Durante este tiempo recordamos a Pedro, que lo negó, que negó a Jesús no una ni dos, sino 3 veces, y aún así Jesús trajo perdón a la vida de Pedro. Podemos ver cómo Jesús fue traicionado por Judas, y aún así Jesús le lavó los pies. Aún así Jesús siguió sirviendo a Judas hasta el último momento. Podemos ver en la crucifixión a los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús, y aún en ese momento Jesús trajo salvación para uno de ellos, para el que se arrepintió, para el que quiso estar con él, para quien en su corazón lo había recibido. En este tiempo podemos ver también la incredulidad de los 11 apóstoles que quedaron, en especial de uno, la incredulidad de Tomás, y cómo Jesús se manifestó a él, le dijo que podía meter incluso sus dedos en sus llagas para demostrarle que era él, que había cumplido lo que les había dicho y que traía vida y que había vencido a la muerte. Podemos ver en este tiempo cómo los 11 apóstoles estaban abatidos, habían sido derrotados, aparentemente el movimiento de Jesús había sido aniquilado, pero podemos ver cómo Dios mismo trajo esa redención a sus vidas. Dios mismo trajo ese poder, ese Espíritu Santo a la vida de cada uno de ellos y transformó su manera de pensar, y se convirtieron de esos 11 personas con miedo, con temores, que huían de la gente, de la autoridad, se convirtieron en 11 feroces apóstoles, valientes, que compartieron de la verdad de Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que debemos celebrar el día de hoy. Ese es, en resumen, la historia de la Biblia, la historia de la religión, si lo queremos ver así, del cristianismo, la historia del movimiento cristiano, la historia de por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos aquí el día de hoy. Pero hay una historia, un evento también, un personaje muy especial en este tiempo, en el que durante este tiempo, entre que Jesús ora en el monte del Getsemaní y Jesús es crucificado. Y esta historia la podemos ver en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en Mateo, en el capítulo 27, que es donde vamos a tomar el día de hoy, Mateo 27, del 15 hasta el 23, que narra la crucifixión ya de Jesús. Pero en Mateo 15 empieza este relato de cómo Jesús se va a este juicio que le hacen para determinar que su castigo sería la crucifixión. Y aquí aparece este personaje del que les quiero hablar, que es Barrabás. Ponen a Jesús en este juicio frente a Pilato, y Pilato, sin saber qué hacer, por qué lo acusan, sin querer él ejercer un juicio sobre Jesús, sale
o saca a la luz pública a este personaje, a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Era un insurgente, era un rebelde, era una persona que se le acusaba de asesinato. Y pone Pilato frente a la multitud, frente a quienes pedían que fuera enjuiciado Jesús, pone a Barrabás y pone a Jesús. Y es en este momento el pasaje muy conocido donde Pilato se lava las manos y pone a decidir a la muchedumbre, a la gente que estaba ahí, si querían que Pilato liberara a Barrabás o que Pilato liberara a Jesús. Y si nos podemos a reflexionar, Jesús, de lo único que se le acusaba era de decir que era el Hijo de Dios. Y Barrabás, ya veíamos, se le acusaba de asesinato, de insurrección, de rebeldía. Y muchas veces podemos reflexionar o podemos leer esta historia y pensar que si nosotros hubiéramos estado ahí, si nosotros fuéramos parte de esa muchedumbre y viéramos a Jesús y viéramos a Barrabás, quizás seríamos de los pocos que pidiéramos que liberaran a Jesús. ¿Para qué? Para que pudiera seguir sanando a los enfermos, trayendo vista a los ciegos, pudiendo traer sanación a los sordos, libertad a los cautivos. Sin embargo, hoy en día podemos ver que aunque seamos nosotros seguidores de Jesús, que aunque conozcamos la historia completa, muchas veces nosotros seguimos pidiendo que liberen a Barrabás. Nosotros en nuestro corazón seguimos pidiendo que a quien crucifiquen, que a quien manden a esa cruz a sufrir, sea a Jesús y que dejen libre a Barrabás. Que dejen libre a esa persona que tiene problemas con la autoridad, porque esa persona somos nosotros. Que dejen libre a esa persona que no acepta el juicio de Dios, que no acepta los mandamientos, los caminos y la sabiduría de Dios, porque esa persona somos nosotros. Nosotros podemos vernos representados en Barrabás, en esa persona asesina, en esa persona, como dice la Biblia en Mateo en el capítulo 27, que traía envidia y que por esa envidia pedían el juicio de Jesús. Nosotros podemos ver, o nos podemos ver reflejados en ese asesino. Y cada día nosotros pedimos la libertad de ese asesino. ¿Cómo? A través de nuestra rebeldía, a través de no seguir el camino de Jesús, a través de no seguir la pauta que la Biblia nos trae para nosotros, de no aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de querer hacer nuestra voluntad porque pensamos que nuestra voluntad, nuestro movimiento, nuestra insurgencia es mucho mejor que lo que Dios puede traer para nosotros. Día tras día nosotros estamos pidiendo que liberen a Barrabás, que en nuestro corazón sea liberado esa persona que solo piensa en uno mismo. Y este tiempo, este momento en el que estaba la decisión entre si liberar a Barrabás o liberar a Jesús, yo creo que Jesús pensó en esa oración que hizo en ese monte de Getsemaní, en esa oración en el que pedía que pasara de él esa copa, que no pudiera, que si era posible que él no atravesara este momento. Y quizá en ese momento de decisión entre Barrabás y Jesús, Jesús pensó que era su última oportunidad para que Dios le otorgara ese perdón y que no pasara por ese momento difícil. Quizá Jesús pudo, con su gran sabiduría, con su gran manejo de la palabra, dar un discurso y convencer a la gente para que lo dejaran libre a él, para que lo escogieran a él. Sin embargo, Jesús guardó silencio por obediencia. Jesús prefirió
que liberaran a Barrabás por amor. Y Jesús prefiere que nos liberen a nosotros. Jesús prefiere que nosotros no pasemos por ese sufrimiento y que en lugar de nosotros sufrir las consecuencias del pecado, que el mismo Jesús, que no cometió ningún pecado, sufriera y padeciera por nosotros. Y eso es lo que debemos celebrar en este momento. Eso es lo que debemos celebrar hoy. Que Jesús tomó nuestro lugar, que Jesús nos perdonó, que pudimos ver la misericordia de Jesús y que hoy día tenemos libertad y tenemos vida eterna. El día de hoy disfruta con tu familia, el día de hoy aprovecha este día último de vacaciones, quizá algunos le den todavía la siguiente semana, pero toma un tiempo para poder reflexionar acerca de lo que Dios hizo en esa cruz, de lo que Dios nos regaló, del sufrimiento que padeció y de lo que Él nos libró. Tetelestai, consumado es. Y consumado es, y celebramos que un día como hoy, Jesús venció a la muerte y nos trajo la mayor promesa en la cual podemos confiar, que es que un día va a regresar, vendrá por nosotros, nos llevará con Él, y en ese lugar, estando con Él, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad. Él mismo lavará o nos secará nuestras lágrimas y entonces podremos celebrar con Él, podemos disfrutar con Él y podremos ver también a todos los seres queridos que creyeron en Él y que nos estarán esperando ahí para recibirnos, para disfrutar de la presencia de Dios. Y en ese momento podremos agradecerle personalmente, en ese momento podremos realmente valorar el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz por nosotros. Así que te invito en esta mañana, en este día, que puedas compartir este mensaje, que puedas compartir a tus seres queridos lo que Jesús hizo por nosotros, el cambio que Dios hizo en ti y cómo Jesús transformó tu vida, no solo esta vida que estábamos viviendo, sino cómo transformó ese pecado en vida eterna y cómo vamos a disfrutar con Él en ese tiempo. Muchas gracias y vamos a terminar con una oración. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta mañana. Te damos gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, porque tomaste nuestro lugar, porque a pesar de que nosotros podemos clamar por la libertad de un asesino, por la libertad de nuestro ego, de eso que nos mueve a la envidia, a la codicia, tú tomas nuestro lugar, mueres por nosotros, Señor, y traes libertad, traes vida, traes amor, traes misericordia para todos y cada uno de nosotros. Gracias porque a través de ese sacrificio nos has dado vida, has cambiado la historia completamente, nos has traído libertad, has mandado a tu Espíritu Santo entre nosotros y nos has mostrado más de ti, nos has mostrado el poder que hay en ti, en el Espíritu Santo, y tenemos esa promesa firme de que estaremos contigo en el momento que vengas por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar este mensaje. Bendiciones y nos vemos a la próxima.